En 2022, fuimos testigos de la invasión de Rusia a Ucrania. También conocida como la Guerra de Ucrania, comenzó el 24 de febrero de ese año y representa una escalada del conflicto ruso-ucraniano que se originó tras los sucesos del Euromaidán en 2014. Se trata del mayor enfrentamiento militar convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque no existe una cifra exacta de víctimas, se estima que hasta mediados de 2023 habían muerto más de 9.000 civiles y decenas de miles de soldados. Además, los combates han provocado la mayor crisis de desplazados en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 7,3 millones de ucranianos han salido del país y más de 7,1 millones se han desplazado dentro de sus fronteras. La guerra también ha causado un impacto ambiental considerable y ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria a nivel global. Todos sabemos del poder militar y de la influencia geopolítica que ejerce Rusia en el escenario mundial. Al observar estos hechos, resulta casi impensable imaginar su caída. Sin embargo, la Biblia revela que llegará un momento en que Rusia, al intentar atacar a Israel junto con otras naciones, será derrotada por una intervención divina. Esto nos lleva a reflexionar, ¿qué tan próximos estamos a ese acontecimiento? ¿Está Rusia, quizás, forjando alianzas y preparativos para una futura ofensiva contra Israel? ¿Podría ser Vladimir Putin el líder identificado en las Escrituras como Gog, quien encabezará esa invasión? Estimado oyente, en este video estaremos explorando cuál será el destino de Rusia según la profecía bíblica y qué eventos podrían provocar su caída. Antes de continuar, cuéntanos, ¿sobre qué tema te gustaría que hablemos en nuestros próximos videos? Déjanos tu comentario para que podamos profundizar juntos en las Escrituras. ¡Empezamos! Dios tiene planificado en su omnisciencia el destino de las naciones. Los imperios se levantan y caen, los reyes gobiernan y desaparecen, los mapas se dibujan y se borran, pero el plan soberano de Dios permanece inalterable. Las decisiones humanas son reales. Las guerras, las alianzas, las rebeliones, forman parte de un escenario que parece caótico, pero detrás de todo hay un diseño, un destino establecido. Y dentro de ese diseño, hay naciones que jugarán un papel decisivo en los últimos días. Rusia es una de ellas. Pero para comprender cómo llegamos al punto actual, debemos mirar atrás. La historia de Rusia es la historia de un pueblo que ha transitado entre la grandeza y la tragedia. Todo comenzó en las antiguas tierras de los eslavos. En los siglos IX y X, un pueblo guerrero conocido como los varegos o vikingos se estableció en lo que hoy conocemos como Rusia y Ucrania. Fundaron el Principado de Kiev, considerado el origen del Estado ruso. En el año 988, un acontecimiento marcó el destino espiritual de la región. El príncipe Vladimir I adoptó oficialmente el cristianismo ortodoxo como religión del Estado. Desde ese momento, la fe ortodoxa se convirtió en el alma religiosa del pueblo ruso. Con el paso de los siglos, Moscú reemplazó a Kiev como centro de poder, y con Moscú surgió la ambición imperial. Los zares, autoproclamados herederos del Imperio Bizantino, se consideraron a sí mismos como la Tercera Roma, el último bastión de la cristiandad ortodoxa. Pero no fue solo religión, fue conquista, fue guerra, fue expansión. Desde el siglo XVI bajo Iván el Terrible, hasta Pedro el Grande y Catalina la Grande, Rusia se transformó en un imperio gigantesco, extendiéndose desde Europa del Este hasta el Pacífico. En el siglo XX, la historia dio un giro radical. La revolución bolchevique de 1917 derrocó a los zares. Nació la Unión Soviética, y con ella, el comunismo ateo reemplazó oficialmente la religión. Durante 70 años, Rusia se presentó al mundo como un Estado sin Dios, un poder militar, económico y político que buscaba extender su influencia global. Pero la caída de la Unión Soviética en 1990 no significó el fin de su ambición. Rusia, con un nuevo rostro, pero la misma determinación, ha vuelto a posicionarse como potencia mundial. Hoy, Rusia no es simplemente una nación extensa,
es una superpotencia militar con influencia global. Su ejército está considerado entre los más poderosos del mundo. Actualmente, cuenta con más de 1 millón de soldados activos y más de 2 millones de reservistas listos para movilizarse en caso de conflicto. Su arsenal nuclear es el más grande del planeta, con más de 6.000 ojivas atómicas capaces de causar una devastación sin precedentes. Además, posee sistemas de misiles balísticos intercontinentales como el RS-28 Sarmat, conocido en Occidente como el Satan II. Este misil puede alcanzar cualquier punto del planeta y destruir ciudades enteras en cuestión de minutos. Su fuerza aérea se encuentra entre las más avanzadas del mundo. Incluye cazas de quinta generación como el Su-57, diseñados para el combate moderno y difíciles de detectar por los radares enemigos. La flota naval rusa es una de las más poderosas del planeta. Destacan sus submarinos nucleares, equipados con misiles balísticos de largo alcance, capaces de operar de forma encubierta en los océanos. En el ámbito tecnológico, Rusia ha desarrollado avanzados sistemas de defensa antimisiles como el S-400 y el nuevo S-500, considerados entre los más eficaces del mundo en la interceptación de amenazas aéreas. También invierte en guerra cibernética y capacidades electrónicas que la convierten en un actor temido en el ciberespacio. Militarmente, Rusia mantiene presencia en regiones estratégicas, tiene bases en Siria, colabora estrechamente con Irán y refuerza su influencia en Asia Central y Europa del Este. Su alianza con China y otros países que desafían el orden establecido en Occidente consolida su posición como un actor central en los conflictos internacionales. La guerra en Ucrania ha revelado su ambición territorial y su disposición a desafiar las fronteras reconocidas, pero según la profecía bíblica, lo que está por venir será mucho más grave. Rusia, identificada en las Escrituras como el gigante del norte, se prepara para liderar en los últimos días una coalición militar que marchará contra Israel. Ese evento será el cumplimiento literal de la advertencia pronunciada por el profeta Ezequiel hace 26 siglos. La historia, la religión y el poderío militar de Rusia no son hechos aislados. Son piezas que se alinean en el plan profético establecido por Dios. Su destino está sellado, y ese destino se acerca a su momento final. Ahora bien, en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, encontramos una de las profecías más asombrosas y detalladas de toda la Escritura. Allí se anuncia el surgimiento de una coalición internacional que, en los últimos días, se levantará contra el pueblo de Israel. Esta no será una simple disputa fronteriza, no será un conflicto local, será una ofensiva global, planificada, estratégica, impulsada por la ambición, el odio y la rebelión contra los propósitos de Dios. Pero para comprender el alcance de esta profecía, es necesario identificar con precisión a los protagonistas. La Biblia no deja lugar a la especulación. El profeta Ezequiel, guiado por el Espíritu de Dios, menciona con claridad a las naciones y regiones que formarán parte de esta coalición. Leamos Ezequiel capítulo 38, versos del 1 al 3. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. El líder de esta gran coalición es identificado en la profecía como Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, procedente de la tierra de Magog. Para entender esto, es necesario aclarar que Gog no es un nombre personal, sino un título, similar a lo que fueron los faraones en Egipto o los zares en la antigua Rusia. Representa al gobernante supremo, al líder militar y político que encabezará esta alianza internacional hostil contra Israel. Pero la profecía no solo menciona a Gog, también hace referencia a la tierra de Magog y a los territorios de Mesec, Tubal, y algo muy importante, el término hebreo Rosh, que aparece en el texto original. Escuchemos cómo lo expresa la versión literal desde el hebreo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal, y profetiza contra él.
La palabra Rosh, escrita en hebreo, se traduce literalmente como cabeza o príncipe supremo, pero en este contexto geográfico, varios eruditos interpretan que también hace referencia a una región o pueblo específico del norte. El historiador judío Flavio Josefo, en su obra Antigüedades Judías, afirma que los descendientes de Magog fueron los escitas, un pueblo guerrero que habitó al norte del Mar Negro, en territorios que hoy comprenden Rusia, Ucrania y partes de Asia Central. De manera similar, el renombrado teólogo y erudito bíblico John Walvoord, en su obra Every Prophecy of the Bible, sostiene que Magog representa las vastas regiones al norte de Israel, lo que en el mapa actual corresponde principalmente a Rusia y a territorios bajo su influencia. En cuanto a Mesec y Tubal, los registros históricos y arqueológicos los vinculan con tribus que habitaron en la región del Cáucaso y el norte de Asia Menor, lo que abarca zonas de la actual Rusia, Turquía y países vecinos. Por todo esto, muchos estudiosos bíblicos coinciden en que cuando la profecía menciona a Gog, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal, está señalando a un líder político y militar que surgirá del norte, específicamente de la zona que hoy identificamos como Rusia, y que encabezará la gran coalición que marchará contra Israel en los últimos días. Este análisis no se basa en suposiciones modernas. Tiene fundamentos en la historia, en la geografía bíblica y en la interpretación responsable de las Escrituras. El escenario geopolítico actual confirma que las piezas de esta profecía se están alineando. Las alianzas, los conflictos y las ambiciones territoriales del norte no son casualidad. Son parte del cumplimiento anunciado por el profeta Ezequiel, hace más de 2500 años. Ahora, Mesec y Tubal, mencionados en Génesis capítulo 10 como descendientes de Jafet, se identifican con tribus que habitaron en el norte de Asia Menor, en zonas del Cáucaso, actualmente relacionadas con Rusia y Turquía. Por tanto, la evidencia bíblica, histórica y geográfica señala que el corazón de esta coalición estará en el norte, con Rusia como su protagonista principal. Los que se unirán a la coalición son los siguientes. Leamos Ezequiel capítulo 38, versículos 5 y 6. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. En este pasaje encontramos a varias naciones. En primer lugar, tenemos a Persia. La antigua Persia no necesita mayor explicación. Es el nombre bíblico de lo que hoy conocemos como Irán. Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán se ha convertido en uno de los enemigos más declarados de Israel. Su régimen teocrático ha promovido de manera abierta la destrucción del Estado judío y ha financiado grupos terroristas como Hezbollah y Hamas. La alianza entre Irán y Rusia es notoria. Intercambio de armamento, tecnología militar y cooperación política forman parte de su estrategia común. En segundo lugar, se menciona a Cus, que corresponde a las tierras al sur de Egipto, lo que hoy en día sería principalmente Sudán y parte de Etiopía. En la antigüedad, esta región era conocida por sus ejércitos y arqueros. Actualmente, Sudán ha atravesado guerras civiles y mantiene vínculos con el mundo islámico, lo que podría alinearla en un futuro conflicto contra Israel. En tercer lugar aparece Fut, o Put, que está ubicado en el norte de África, en la zona que hoy conocemos como Libia. Libia ha sido escenario de conflictos constantes y de inestabilidad política, lo que la convierte en una nación susceptible a la influencia de potencias extranjeras, y podría formar parte de esta coalición profetizada. En cuarto lugar, se menciona a Gomer, que muchos estudiosos identifican con pueblos de la región de Anatolia, es decir, lo que actualmente es Turquía. Aunque Turquía, en gran parte de su historia reciente, fue aliada de Occidente, en tiempos más recientes ha tomado posiciones más independientes y, en ocasiones, contrarias a Israel, situándose como un actor importante en el panorama profético. En quinto lugar, encontramos a la casa de Togarma, de los confines del norte, que tradicionalmente se interpreta como las regiones del Cáucaso y de Asia Menor, abarcando lo que hoy son partes de Turquía, Armenia y Georgia.
Estos territorios han sido escenario de conflictos y zonas estratégicas a lo largo de la historia, y podrían estar implicados en alianzas militares o políticas en el tiempo del fin, especialmente bajo la influencia de grandes potencias del norte, como Rusia. El comentario bíblico de Charles Reedy señala que estos pueblos forman parte de las antiguas migraciones indoeuropeas hacia el norte, consolidándose en las áreas donde hoy se ubican Turquía y los territorios cercanos al Mar Negro. Hoy, Turquía juega un papel geopolítico ambiguo, miembro de la OTAN, pero con vínculos cada vez más estrechos con Rusia, Irán y naciones islámicas que se oponen a Israel. La profecía de Ezequiel revela que esta alianza no será improvisada, será una coalición compuesta por potencias del norte, naciones islámicas del Medio Oriente y territorios estratégicos del norte de África. Todo confluye en un mismo objetivo: atacar a Israel. La pregunta es inevitable. ¿Estamos viendo hoy los preparativos de esa coalición? Las alianzas militares, los acuerdos políticos, las hostilidades abiertas contra Israel son evidentes. El escenario profético se alinea. La palabra de Dios se cumple. Ahora bien, ¿cuál será la verdadera motivación que impulsará a Rusia y su coalición a marchar contra Israel en los últimos días? La profecía de Ezequiel capítulo 38 es clara. El líder del norte, Gog, no actuará sin propósito. Habrá en su corazón ambición, arrogancia y un pensamiento maligno. Ezequiel 38, versículos 10 al 13, lo dice de forma contundente. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes, te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Rusia y sus aliados avanzarán contra Israel movidos por la codicia. Querrán apoderarse de los recursos, las riquezas y el territorio estratégico de la nación judía. En los últimos años, Israel se ha convertido en un actor económico y energético clave en la región. Sus descubrimientos de grandes reservas de gas natural en el mar Mediterráneo, su tecnología militar y su posición geográfica estratégica la convierten en un blanco atractivo para potencias ambiciosas. Así como el rey asirio Sennacherib, en tiempos de Ezequías, marchó contra Judá con un ejército imponente, buscando someter y saquear a Jerusalén, de la misma manera, Gog y su coalición avanzarán con el objetivo de apropiarse de las riquezas de Israel. No obstante, más allá de la ambición económica, existe una motivación espiritual aún más profunda. Gog, al igual que el rey asirio en tiempos de Ezequías, actuará con arrogancia, desafiando abiertamente a Dios. Recordemos lo que dice Isaías capítulo 36. El emisario del rey Sennacherib se burló del Dios de Israel, afirmando que ningún Dios de las naciones pudo resistir al poder asirio. Quiso humillar al pueblo y desacreditar al Altísimo. En los últimos días, la historia se repetirá. Gog, al liderar la invasión contra Israel, no solo buscará riquezas, buscará humillar al pueblo de Dios, desacreditar su poder, desafiar su soberanía. Ahora bien, pero la profecía revela un detalle aún más profundo y sorprendente. Aunque la motivación será malvada, aunque la coalición avanzará con arrogancia, en última instancia, será Dios mismo quien, en su soberanía, controlará y dirigirá esos acontecimientos. Ezequiel 38, versículo 4, lo afirma con toda claridad. Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. La imagen es poderosa.
Dios compara a Gog y su ejército con una bestia salvaje que será dominada por el Creador. Los garfios en las quijadas eran usados en la antigüedad para sujetar a los animales o arrastrar a los enemigos vencidos. Aquí, Dios mismo dice que Él pondrá esos garfios en Gog, lo quebrantará, lo arrastrará y lo sacará hacia los montes de Israel. Aunque la motivación humana será maligna, aunque Gog y su coalición creerán que actúan por su propia fuerza, en realidad, todo se moverá bajo el control soberano de Dios. Este principio se repite a lo largo de la historia bíblica. En tiempos de Faraón, Dios endureció su corazón para que el éxodo se cumpliera. En la época del imperio asirio, Dios utilizó al rey Sennacherib como instrumento de juicio, pero lo abatió cuando su orgullo se elevó hasta el cielo. En los últimos días, el ataque de Rusia y sus aliados contra Israel no será un accidente. Será un movimiento permitido por Dios, planificado en su omnisciencia, con el propósito de manifestar su gloria, proteger a su pueblo y demostrar su poder a las naciones. Gog pensará que tiene el control. Los ejércitos se confiarán en su armamento y su número. Los líderes del mundo verán una invasión inminente. Pero será Dios quien mueva las piezas, será Dios quien decida el final, y ese final será la derrota absoluta de la coalición y la glorificación del Dios de Israel. La profecía no es ambigua, la motivación será malvada, el control será divino, y el resultado será el cumplimiento exacto de la palabra de Dios. Ahora, la profecía de Ezequiel capítulos 38 y 39 no solo anticipa un ataque militar masivo contra Israel, va mucho más allá. Revela, con extraordinario nivel de detalle, cómo se desarrollará la derrota aplastante de Rusia y su coalición en los últimos días. La Biblia no deja lugar a dudas. Este no será un simple conflicto regional. Será una manifestación pública del poder y el juicio de Dios sobre las naciones rebeldes. La invasión no será improvisada ni caótica. Los ejércitos se presentarán bien armados y organizados. Ezequiel capítulo 38, verso 15 dice: «Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército». En lenguaje moderno, esto representa un despliegue militar que incluirá infantería, blindados, artillería pesada, misiles, sistemas de defensa aérea, fuerzas navales y aviación avanzada. Rusia, con su poderío militar, liderará esta ofensiva, acompañado por aliados como Irán, Turquía, Libia, Sudán y otros, conformando una fuerza multinacional de gran envergadura. El avance militar no será solo por odio ideológico, habrá un fuerte interés económico y geopolítico como hemos mencionado. Ahora, cuando la coalición llegue a Israel, Dios intervendrá de manera sobrenatural. Ezequiel capítulo 38, versos 19 y 20 dice lo siguiente: «Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra». Este terremoto no será local, será de proporciones globales. Afectará al ecosistema, a las estructuras y a los ejércitos. Los invasores quedarán desorientados. Sus posiciones militares se derrumbarán. El caos se apoderará del campo de batalla. En medio del pánico, los ejércitos perderán la coordinación. Ezequiel capítulo 38, verso 21 dice: «Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano». La confusión será tal que los propios soldados de la coalición se atacarán entre sí. La tecnología, los sistemas de comunicación y la organización militar colapsarán. La coalición quedará autoaniquilada. Dios intensificará su castigo mediante fenómenos catastróficos. Leamos Ezequiel capítulo 38, verso 22. «Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre». Estos eventos pueden incluir tormentas de granizo destructivo, incendios provocados por descargas eléctricas o meteoritos, y quizás
fenómenos volcánicos o químicos. El castigo será visible, innegable y devastador. La coalición no tendrá posibilidad de escapar. Ezequiel capítulo 39, verso 4 dice: Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. La derrota será pública y total. Los campos quedarán cubiertos de cadáveres. Las aves y las fieras consumirán los restos. Los líderes enemigos serán humillados. La magnitud de la destrucción será tan grande que requerirá meses de limpieza. Ezequiel capítulo 39, verso 12 explica: Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Israel no solo saldrá ileso, sino que administrará el campo de batalla, enterrando a los muertos y demostrando que Dios ha protegido a su pueblo. El armamento del adversario será destruido y aprovechado de nuevo. Así lo describe Ezequiel, capítulo 39, versículo 9. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Este detalle confirma que la derrota será tan aplastante que los materiales de guerra no volverán a ser usados contra Israel. El propósito principal será cumplido. El nombre de Dios será exaltado. Ezequiel capítulo 39, verso 7 dice: Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. El juicio no será solo un castigo militar, sino un acto pedagógico. Las naciones verán que el Dios de Israel está vivo, es santo y protege a su pueblo. Así será el final de Rusia y su coalición, según la Biblia. No por casualidad, no por habilidad militar de Israel. Será un acto directo, planificado y soberano de Dios. Estimado oyente, el escenario mundial actual, con alianzas entre Rusia, Irán y otros países hostiles a Israel, confirma que este evento se acerca. La profecía no es mito ni leyenda, es la revelación clara y detallada de lo que ocurrirá. La palabra de Dios se cumplirá, y el mundo entero reconocerá que solo Jehová es el Señor. Ahora bien, después de haber analizado en detalle la profecía de Ezequiel, capítulos 38 y 39, es inevitable preguntarnos: ¿qué tan cerca estamos de que esta profecía se cumpla? ¿Está el mundo ya alineado para este gran conflicto profetizado? La Biblia no nos da una fecha exacta. No sabemos el día ni la hora en que estas naciones se levantarán unidas para atacar a Israel. Tampoco sabemos con exactitud en qué punto de la línea profética ocurrirá. Lo que sí sabemos, con total certeza, es que esta palabra se cumplirá. Jesucristo lo dijo claramente en el Evangelio según Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto significa que las fronteras cambiarán, los gobiernos caerán, los sistemas humanos se derrumbarán, pero la palabra de Dios permanecerá intacta. Cada profecía, cada anuncio, cada juicio se cumplirá en su debido tiempo. Y si el Señor dijo que una coalición liderada por el enemigo del norte marchará contra Israel, y que esa coalición será derrotada por la intervención divina, podemos estar seguros de que así sucederá. Dios es fiel. Su palabra es inmutable. Su soberanía gobierna los acontecimientos de la tierra. Al observar los acontecimientos del mundo actual, no podemos cerrar los ojos. Vemos a Rusia fortaleciéndose, a Irán proclamando su odio contra Israel, a las naciones alineándose conforme al diseño profético. No se necesita mucha imaginación. La profecía está delante de nuestros ojos, alineándose paso a paso. Por eso, este no es un tema para generar miedo, sino para despertar conciencia. Si sabemos que todo lo profetizado se está cumpliendo, si entendemos que el fin se acerca, la pregunta es: ¿estamos preparados? ¿Vivimos de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Estamos confiando en el Señor, el único que puede sostenernos en medio de los tiempos difíciles? Amigo oyente, hoy es el tiempo de examinarnos, de rendir nuestro corazón completamente a Cristo, de vivir cada día como si fuera el último, no en pánico, sino en santidad, en amor y en servicio a Dios y a nuestro prójimo. Porque aunque el mundo tiemble, nuestro Señor sigue siendo nuestro refugio y nuestra fortaleza.
Así llegamos al final de este video. Esperamos de corazón que haya sido de gran bendición para tu vida y que haya tocado tu corazón con una reflexión profunda. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este mensaje con tus familiares y amigos, para que ellos también puedan ser edificados por esta enseñanza. Que Dios te bendiga abundantemente.